La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. El cantar de las aves y el olor de las flores, esa luz que ilumina los sueños y nos brinda calor. Esos mares que abundan de vida y esperanza bajo un cielo que cubre verdes campos de amor. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy tenemos el gran privilegio de recibir a un invitado que no solamente ha dedicado su vida a proteger la naturaleza, sino que ha sembrado en el corazón del Quindío un verdadero santuario para la vida. Él es el doctor Alberto Gómez Mejía. Es abogado, ambientalista, escritor y visionario. El doctor Alberto es el fundador y presidente del Jardín Botánico del Quindío, un espacio donde la ciencia, la belleza y la conservación se entrelazan en gran armonía. Este jardín no solamente es el pulmón verde en medio del eje cafetero, sino también un laboratorio vivo que alberga maravillas como el mariposario, entre mucha biodiversidad que allí podemos encontrar. Y gracias a la visión de nuestro invitado, este lugar se ha convertido en un referente internacional de educación ambiental, ciencia participativa y turismo sostenible. Así que hoy queremos conocer más sobre esta obra monumental, sobre el alma que la inspira y sobre todas las historias que envuelven tanta biodiversidad. Pero antes de recibir a nuestro invitado, le saludo a usted, Carlos Alberto. Muchas gracias, Juliet. El saludo cordial para usted, también para nuestros queridos y amables oyentes de Nuestro Oxígeno. Estamos por Univalle Estéreo 105.3 FM, la emisora de la Universidad del Valle. Estamos también por Todelar 930 en amplitud modulada en la ciudad de Bogotá. Estamos por los 900 de la amplitud modulada en la ciudad de Cali. Estamos en Radio Santander. Estamos en caliradio.fm y estamos en el portal caliradio.co. Pues para nosotros es un honor tener a este ser humano maravilloso. He tenido la oportunidad de estar en ese lugar que usted describía, Juliet, el Jardín Botánico del Quindío. Es una experiencia única y maravillosa. De verdad que hoy queremos rendir este homenaje a este gran hombre, al profesor que en este momento está próximo a salir hacia Rusia. Va a ser conferencista sobre la diversidad biológica de Colombia en San Petersburgo y nos atiende en este momento desde este Centro de Ciencia para la Conservación Ecológica, donde se trabaja la preservación de la vida silvestre nativa del Quindío y de Colombia. Si usted viene a Colombia, que nos escucha en el exterior, debe visitar el Jardín Botánico del Quindío, donde una de las experiencias maravillosas al final del recorrido es una gigantesca mariposa, la mariposa más grande que hay en Colombia, pero que alberga en su interior miles de mariposas de diferentes colores que sobrevuelan su cabeza, su cara, su cuerpo. Usted se maravilla de ver este espectáculo de la naturaleza, de belleza, de color, que son polinizadoras efectivas, así como las abejas, pero que tienen esa magia de las mariposas, que inspiran canciones, que inspiran poesía, que inspiran a los científicos para seguir realizando más cosas. Por lo tanto, doctor Alberto Gómez Mejía, bienvenido a Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar nuevamente la invitación. Muchas gracias a ustedes, Carlos Alberto y Juliet, porque me siento feliz. Yo le decía que yo tengo una grata recordación de la Universidad del Valle, donde hicimos un trabajo de organizar un jardín botánico en el campus de la universidad, y ese proyecto quedó casi cocinado y está pendiente de que
podamos volver a reiniciarlo. Entonces tengo... Vamos a retomarlo con el profesor Enrique Peña, Salamanca. Qué bueno, Él qué fue el bueno. director del doctorado de Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle y es un entusiasta y es un gran promotor y es un ejecutivo científico que yo sé que le va a colocar ese pedacito que le faltó, porque me decía usted que 3/4 partes de este jardín quedó avanzado, pero la temprana partida del profesor Silverstone, a quien tuvimos también en muchas ocasiones en este programa, tuvimos la oportunidad de llegar al herbario y descubrir a este científico la calidad humana y también la calidad de profesional. Así es, y hubo cambios administrativos en la universidad y a veces esos cambios perturbaron todo. Entonces, conceptualmente quedó el jardín casi que organizado, pero sería bueno hacerlo como un homenaje a toda la contribución científica del profesor Silverstone, de lo que nos enseñó. Y le cuento que además yo llevo 52 años metido en estos temas ambientales y el primer libro que yo me leí de Flora de Colombia se llama Árboles del Valle del Cauca. Y ahí lo tengo, está muy ajado y muy desvencijado, pero lo conservo con mucho cariño y ahí me fascinaba yo ver los libros publicados hace, no sé, 50 años o más, pero qué belleza de libro. Total de que le tengo mucho cariño y termino anécdotas de Cali porque en otra oportunidad alcanzamos como red de jardines botánicos asesorar a un particular que quería en el sur de Cali organizar un jardín y yo le dije, hagamos un jardín musical en el que la gente vaya a oír los sonidos de la naturaleza y entonces que pudieran en un aula escuchar los cantos de las ballenas y en otro los cantos de los grillos y de los insectos y de las ranas y de toda la música de la naturaleza, la música del agua, bueno, etcétera. Y ese proyecto también se quedó en el aire. Después lo podemos retomar otra vez. Claro que sí. Nuestro oxígeno. Doctor Alberto Gómez Mejía, usted preside la Red Nacional de Jardines Botánicos desde el año 96. Entonces, hablamos ahora de 52 años, ese libro que tuvo usted en sus manos. Vamos a devolvernos un poco más. Vamos a conocer a Alberto, dónde nació y por qué ese amor por la naturaleza para manejar estos proyectos tan hermosos. Algo debió haber pasado en su niñez, en ese despertar para enamorarse tanto de la naturaleza, de la ciencia y hoy ser un referente mundial. Muchas gracias. Pues yo nací en un pueblito de Caldas que se llama Belalcázar, que queda enclavado en las montañas de allá y donde hay un Cristo gigantesco. Para que ustedes se asombren, el Cristo de Belalcázar Caldas es más grande que el Cristo de Corcovado en Río de Janeiro, porque estuve allá y me di cuenta que era más chiquito el de Río de Janeiro que el de Belalcázar. En el de Belalcázar usted puede caminar por los brazos y puede subir a la cabeza y asomarse por los ojos y ver desde arriba. Es una cosa enorme. Uno similar a este también lo hay en Cochabamba, Bolivia. También se puede entrar, digamos, por unas escaleras dentro del Cristo Rey y también tiene muchos orificios en su estructura para mirar el paisaje. Qué bueno. Bueno, en ese pueblito de Caldas nací yo en 1948, en la época de la violencia liberal conservadora. Mi papá era egresado de la Universidad de Antioquia, médico, y fue a hacer el año rural allá conoció a mi mamá, allá se casaron y allá nacimos mis dos hermanas mayores y yo. Pero mi papá era de filiación liberal y el pueblito era de filiación conservadora. Y los godos, como se les decía, se emborrachaban y les daba por ir a darle bala a la casa del médico liberal como una diversión. Y mi mamá decía que al final dormíamos todos en la cocina y ella por la mañana barría el plomo de la sala y de los cuartos porque la casa era de bareque. Entonces las balas entraban y quedaban ahí en el piso. Total de que en ese estado de alteración mi papá resolvió venirse a vivir a Armenia, que un compañero de universidad le facilitó un puesto en el Seguro Social y él se vino a trabajar como médico aquí a Armenia en 1948. Yo tenía 6 meses. Total de que yo me crié en el Quindío, estudié aquí, solamente hice quinto bachillerato
en el Instituto Universitario, un colegio oficial en Manizales, que me sirvió mucho en la formación humanística, que eso era sensacional. Y terminé el bachillerato aquí en el Quindío. Después me fui a estudiar Derecho a la Universidad Javeriana en Bogotá. Me gradué de abogado muy recién salido de la universidad. Regresé al Quindío a raíz de la enfermedad terminal y muerte de mi mamá. Y aquí me nombraron secretario de Hacienda Municipal a los 3 años de haber terminado la universidad. Y como secretario le ayudé a un amigo que fundó un colegio con clases de filosofía. Y yo le dije, las condiciones mías son las siguientes. Primero, no me pague, que yo sabía que él pasaba muchísimos trabajos. Yo era soltero, vivía en la casa de mi papá y además de eso tenía muy buen sueldo, el secretario de Hacienda Municipal. Y además de eso, le dije, me deja enseñar lo que a mí me dé la gana. Que las clases de filosofía no es lo que diga el Ministerio de Educación, sino lo que resolvamos los estudiantes y yo. Y me dijo, haga lo que usted quiera. Y así lo hicimos. Y yo le dije a los estudiantes, organícense por sus afinidades afectivas y me dicen de qué tema quieren hablar. Queremos hablar de los problemas de ahora. El ministerio dice que hay que estudiar las leyes de la lógica, problemas universales, si la mente puede conocer la realidad, problemas filosóficos siglo XIX. Yo les dije, estamos en el siglo XX, vamos a estudiar los problemas de ahora. Y un grupo dijo, nosotros ya estamos organizados y queremos hablar de ecología. Esto era 1973. Acababa de pasar la conferencia de Estocolmo sobre medio ambiente, la primera conferencia que hubo sobre temas ambientales en el mundo, y entonces estaba en los medios, ahora se dice en las redes, en ese entonces se decía en los medios el tema ecológico, el tema de la contaminación, etcétera. Entonces ellos dijeron, queremos que hablemos de eso, y yo les dije, yo de eso no tengo ni idea, soy ignorante total, pero listo, arranquemos. Y yo salía con estos estudiantes, con el grupo, y nos íbamos con un ingeniero forestal en Armenia que sabía muchísimo del problema de cómo eran estos ecosistemas, qué era lo que había aquí originalmente, qué es lo que hubo después, etcétera, y empezó a decirnos que el café que tenía antes sombrío de guamos y de plátanos, le eliminaron el sombrío para sembrar café caturra que producía más, y ese afán de codicia pues alteró el ecosistema porque al eliminar los árboles eliminaron el hábitat de las aves, que son los controladores biológicos de los insectos. Entonces se dispararon las poblaciones de insectos y empezaron los caficultores a comprar pesticidas e insecticidas y aplicarlos en cantidades industriales para poder proteger sus cultivos. Y yo me fui metiendo en un mundo, porque yo, siendo del Quindío, mi papá nunca tuvo finca, entonces yo, el contacto con la tierra pues era cero, ¿no? Y como estudié Derecho, pues menos. Total de que me fui metiendo en ese mundo y el mundo del problema de la erosión de los suelos de Quindío, porque los cultivos los sembraban en la inclinación de la pendiente, no atravesado y en curvas de nivel, como ha recomendado la Federación. Entonces estábamos acabando con los suelos y en 1954 había publicado la Federación de Cafeteros un libro que hablaba de que el Quindío tenía más del 50% de sus suelos en procesos de erosión. Y a mí eso me parecía insólito. Estamos acabando con esto. 1950, es que han pasado 70 años de entonces y no pasa nada y nadie hace nada. Después más adelante podemos hablar de un proyecto de una fábrica de tierra y que ahorita en junio, el 17 de junio, es el Día Mundial de la Desertización y la Sequía, y asociado con la pérdida de los suelos en el planeta, que es el sustento de la comida de la humanidad. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Doctor Alberto Gómez, empieza usted a observar toda una problemática en una zona cafetera, en el eje cafetero, donde hay una producción de café bastante grande y es referente para el mundo. Incluso se habla del paisaje cafetero. Pero todo eso estaba comenzando a afectar la biodiversidad del entorno. Claro. ¿En qué momento usted tiene esa inquietud, esa idea de decir, hombre, aquí vamos a hacer un centro de ciencia para la conservación, para cuidar las especies nativas, para preservar las especies nativas? No, pues la historia continúa porque con ese grupo creamos una ONG, la primera ONG ambiental de Quindío, en 1974, que se llamó Organización Oikos.
La palabra ecología viene del griego oikos, que es casa, y logos, que es estudio. Es el estudio de la casa. Eso es ecología. Y básicamente arrancamos haciendo campañas y con el profesor de la Universidad de Quindío logramos montar un programa educativo para capacitar profesores de primaria en temas de ecología, porque había un decreto del gobierno que decía se enseña la ecología en todos los niveles educativos, punto, fírmese, como decía ese disco antiguo, mátese media vaca. Bueno, así, una cosa absurda. ¿De dónde iban a salir los profesores que sabían de ecología? ¿De dónde iban a salir los textos? No había nada. O sea, dictan un decreto y creen que con eso arreglaron el mundo. Y yo como abogado sé que el mundo no se arregla a punta de decretos, pero es con el trabajo diario y tal. Bueno, el asunto es que capacitamos la mitad de los profesores de primaria de Quindío con la organización OICOS, nos ayudó el comité de cafeteros y fue el comienzo de una vida que aquí voy, 50 y pico de años. La Universidad de Quindío hace 2 años me dio doctorado honoris causa en ciencias por ese trabajo. Pero lo simpático de eso es que... Pero usted ya había logrado su doctorado anteriormente. De abogado. El título que me dio la universidad fue Doctoris Ciencias Jurídicas, que era título de abogado, pero entonces era en latín y era doctor en Ciencias Jurídicas. Pero el doctorado honoris causa me lo dio la universidad hace 2 años. Volviendo a la historia, cuando yo estaba pues de profesor, salí de la Secretaría de Hacienda Municipal, regresé a Bogotá, me vinculé con la Sociedad Colombiana de Ecología, ya tenía la picazoncita del tema metido en el alma y conocí unos personajes maravillosos, entre ellos el profesor Jesús Hidrobo, inolvidable, un botánico y químico de la Universidad Nacional que me ayudó muchísimo y me enseñó cantidades de cosas. Yo tenía entonces 26 años, recién cumplidos los 27 años, estaba viviendo en Armenia todavía, me designaron alcalde municipal de Armenia, que en ese entonces era por decreto, no era por elección. Y entonces la gente me llamaba el alcalde ecólogo, pero ellos no sabían que era ecólogo, era como por burlarse de mí. Y a mí no me importaba, pues. Entonces yo ya sabía que era eso. Y mi primer acto de gobierno fue sembrar un árbol, bueno, y cosas así. Bueno, pero muy rudimentariamente porque el municipio no tenía recursos. Y una de las cosas que hice fue invitar a Jesús Hidrobo a que viniera al Quindío y que hablara de ecología. Yo decía que hablar de ecología en 1975 era como hablar ahora de física cuántica en Júpiter. Nadie sabía nada que era eso. Y el doctor Hidrobo era un profesor, un catedrático maravilloso y deleitó a todo el mundo y fue creando pues un ambiente sensacional. Y cuando lo llevaba para el aeropuerto me dijo, ¿usted por qué no funda un jardín botánico? Y le dije, le confieso, doctor Hidrobo, que en mi vida he ido a un jardín botánico, pero me voy a poner a estudiar qué es eso y para qué sirve y tal. Y así arrancó la historia. 1975, lo creamos en el año 79 en la entidad, con los profesores de la Universidad de Quindío, con las señoras del Club de Jardinería de Armenia y con los del grupo OICOS que habíamos conformado con los estudiantes del Colegio Carlomagno, donde yo había sido profesor, que ya no era. Qué maravilloso conocer la historia, doctor Alberto Gómez. Juliet, estamos encantados de escuchar esta historia y siempre nos gusta al comienzo de nuestro oxígeno que nuestro invitado hable un poquito de él y también de la historia, porque todo lo grande nace pequeño y tiene un inicio y tienen que sumarse voluntades, tiene que haber una motivación y ahí es cuando se dice caramba, hoy usted pues es un referente. Yo he tenido el privilegio de estar ahí en el Jardín Botánico del Quindío, el honor también de que usted me haya guiado, que grabemos un programa de Nuestro Oxígeno ahí directamente en el Jardín Botánico del Quindío. Y de verdad, tenemos un común amigo, Juan Carlos Gómez, apicultor, que ustedes también están trabajando el tema de la conservación de las abejas, de las especies nativas que hay en este maravilloso Quindío. Y me imagino, a veces se pasan muchos trabajos por los pesticidas, se quieren hacer proyectos y hay gente que es inconsciente o no saben las consecuencias de lo que es acabar con las especies nativas, con los polinizadores. Juliet, pues cuéntenos usted qué piensa de todo esto tan maravilloso que estamos escuchando del doctor Alberto Gómez. Carlos Alberto, claro que sí, pues yo estoy maravillada porque es una historia de vida increíble y definitivamente pues
conocer cómo todo inició hasta el momento de fundar este jardín botánico, que es definitivamente una obra monumental, pues es de gran inspiración. ¿Cuántos años tiene el jardín botánico ya? Pues lo creamos la entidad en el año 79 y vamos a cumplir ahorita el 5 de junio 46 años. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, señor, exactamente. Ese día el gobernador de entonces produjo la resolución en que nos reconoció personería jurídica. Ahí arrancó el jardín y arrancamos con un lotecito que nos dio la Corporación Autónoma en comodato entre Circasia y Finlandia, en la Reserva Forestal Bremen, que es una reserva maravillosa que hay ahí, conservada para proteger la cuenca del río Roble que abastece las aguas de Montenegro. Hoy, ¿cuánto terreno tiene el jardín botánico? Aquí en la sede de Calarcá tenemos 15 hectáreas. Imagínese. Y hace 5 años logramos adquirir un terreno a 1 kilómetro de distancia de 14 hectáreas. Y ahora estamos soñando con hacer parte de lo que va a hablar en Rusia en este viaje, montar una escuela de jardinería y horticultura para enseñarle a la gente a producir comida en su casa. Y tenemos un vivero industrial de palmas, que el tema de las palmas es un tema apasionante, que es una de las fortalezas y de los reconocimientos más grandes que tiene internacionalmente este jardín. Tenemos apicultura, precisamente. Tenemos 19 colmenas de apis mellifera y 8 de meliponinas, que son las abejas nativas que no tienen aguijón y que las cultivaban nuestros indígenas y que lamentablemente la gente las desconoce. Bueno, entonces en resumen tenemos 29 hectáreas propias de la fundación, que es una ONG, que yo soy pues el que la creo con este grupo que les comenté y que yo presido pues. Qué maravilla, y a mí me llama mucho la atención, Carlos Alberto y queridos oyentes, que este jardín botánico, además de ser un refugio maravilloso de biodiversidad, también es un espacio para la ciencia, la educación y la innovación. Hablemos un poco acerca de esto, doctor Alberto, ¿cómo logra equilibrar la belleza natural de el jardín botánico con su función investigativa y educativa? Esta zona del Quindío es una zona de una alta diversidad biológica. Es asombrosamente diverso. Así como les digo, sin jactancias inexactas. Al otro lado de esta cordillera, hacia el oriente, está Ibagué, que fue fundado hace más de 400 años. Hacia el occidente está Buga, más cerca, que tiene más de 400 años. El pueblo más antiguo del Quindío es Salento, que tiene 175, lo cual significa que después de la invasión de los europeos y la masacre de los indígenas, el genocidio que hubo aquí, que fue bárbaro. James Parsons, en el libro de la colonización antioqueña, dice que en esta montaña, al lado y lado, había 400.000 indígenas, quindos, quimbayas y pijados, 3 grupos étnicos. Había 400.000 cuando llegaron los europeos, y cuando Humboldt cruzó en 1803, en octubre de 1803, que hizo el trayecto Ibagué-Cartago, que quedaba donde hoy es Pereira, ahí quedaba Cartago originalmente, ese camino lo hizo el barón Humboldt. Había un grupito de pijados viviendo en clima frío, todos los demás muertos. Eso fue un genocidio de 400.000 indígenas, una cosa increíble, que nosotros esa historia la desconocemos. Bueno, el asunto es que aquí hubo 200 años sin seres humanos, y eso contribuyó a que hubiera un gran desarrollo de diversidad biológica, porque además las aguas del Océano Pacífico se calientan por el sol, cruzan las nubes, la cordillera occidental, que es bajita, y pegan contra esta cordillera aquí. La precipitación en esta ladera occidental de la cordillera es de 2.000 milímetros. Al otro lado, en Cajamarca, por ejemplo, o en Ibagué, es de 800. O sea, pasamos de 2.000 milímetros a 800. El profesor Thomas van der Hamen hizo una caminata, digo yo, no fue muy larga tampoco, se fue caminando de Ibagué hasta Buenaventura y dejó 1,5 metros de libros escritos sobre lo que vio en polen, en suelos, en clima, en aves, en plantas, en animales, en microorganismos, en todo. Y él dice que la diferencia de diversidad biológica entre esta ladera y la otra, que tienen la misma formación biológica, las mismas cenizas volcánicas, todo igualito, pero la diferencia es el agua. La diferencia que en esta ladera haya más agua es que la diversidad biológica aquí sea increíble. Y de una vez les suelto
Usted, Carlos Alberto, que es aficionado a las aves, en el Quindío hay una diversidad de aves de avifauna impresionante. Colombia tiene hasta ahora reconocidos 1971 especies de aves. En el planeta hay 10.000, un poquitico menos. 10.000. 1971 es el 20%. Así es. 5 aves del mundo, hay una volando en Colombia. Esa es la diversidad de este país. Y usted es el escritor de 100 aves del corazón de los Andes del Quindío. Un libro precioso con letras doradas, pero que tiene también el sonido de las aves. Esto es bellísimo, de verdad, mire, ahí está. Dice 100 aves del corazón de los Andes del Quindío. Y ahí hay un colibrí de páramo en la pasta. Poco, no es el género. Sí. Bueno, pues le termino la historia del Quindío y la diversidad biológica, que es la pregunta que me hizo muy bien Juliet. En el Quindío han identificado 593 especies de aves, la Sociedad Quindiana de Ornitología. Cuando usted tiene 593 y el país tiene 1971, tenemos el 30.1% de las aves de Colombia. El Quindío tiene 1931 kilómetros cuadrados. Es el 0,16 de Colombia. No llegamos ni al 1% del territorio continental. O sea que en un espacio que no tiene el 1% del territorio, está el 30% de las aves del país más diverso en aves. Qué privilegio. Increíble. O sea, cuando usted tiene el 30% de un país que tiene el 20%, tiene la media bobadita del 6% de las aves del mundo. Por eso hay que visitar el eje cafetero, por eso hay que visitar el Jardín Botánico del Quindío. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para seguir reflexionando con el doctor Alberto Gómez Mejía, el presidente y fundador de este maravilloso lugar de la educación ambiental, la preservación, y se atreven muchas personas a decir que un jardín botánico es como el Arca de Noé, donde se preservan especies tan antiguas que están en vías de extinción. Por ejemplo, las samias, que son un grupo de plantas que convivieron con los dinosaurios, están allí en este lugar, preservadas porque están en peligro natural de extinción. Hacemos esta breve pausa, ya regresamos.